porque el equipo ha competido, ha presionado muy bien, ha taponado muy bien al rival y lástima, ¿no?, de ese quizás único error y el acierto de ellos, ¿no? Sí, claro. A ver, hay que estar orgullosos de este equipo, de cómo ha plantado cara a un todopoderoso Almería. Los números no los he leído ni nada por el estilo, pero yo creo que habremos sido superiores en todo. Y el partido que hemos planteado nos ha salido muy bien hasta que hemos tenido ese detalle, y los partidos se deciden por detalles, tanto el error defensivo que nos ha costado el gol como otro error ofensivo que no hemos podido empatar en el partido. Y esos son las dos claves de este partido, eso sin ninguna duda. Vamos, los jugadores han dado todo en el campo. Vosotros habéis visto un Zaragoza totalmente diferente en cuanto a querer el balón, en cuanto a carácter, en cuanto a presionar, y es que más no se puede hacer, no se pueden hacer más cosas para ganar un partido. Sí, turno de Pablo Carreras, de Radio Marca. Sí, Iván, buenas tardes o buenas noches ya. Hay una en el Real Zaragoza, como tú decías, y hay varias también lecturas del partido, pero hoy el Real Zaragoza no ha merecido perder e incluso en muchas fases ha sido superior al tercer clasificado de la categoría. ¿Qué crees que le ha faltado hoy al equipo para puntuar o para llevarse esa victoria? Gracias. Pues gol, ¿qué le va a faltar? Pues con todas las ocasiones que hemos tenido, materializarlas, y el error que hemos tenido defensivo, pues no haberlo cometido. Está claro que el fútbol profesional es dominar las áreas, tanto la defensiva como la ofensiva, y no la hemos dominado en esas dos jugadas. Durante todo el partido, dentro del campo, los jugadores se han visto superiores a un rival que, como bien dices, va tercero en la clasificación, y yo creo que hay que estar muy orgulloso de todos los jugadores que han plantado cara al Almería. Sí, turno de Laura Ferrer. Bueno, Iván, hemos visto también porque ha sacado ya todo lo que tenía lo ha sacado. Incluso hemos visto también ese debut de Luis Carbonell. ¿Qué nos puedes decir? Gracias. ¿Del debut? Sí, de Luis Carbonell. No, pues necesitábamos ahí algo diferente, alguien que se atreviese en el 1 contra 1, que su lateral izquierdo llevaba amarilla y cada vez que encarara a Luis pues intentara sacarle la segunda, o que sacase algo de rendimiento de esa banda, ¿no? Y yo creo que el chico, a pesar de los nervios que ha tenido, ha estado bien. Hay que estar orgullosos de la cantera aragonesa. Ahí están todos los jugadores mostrando los valores del Real Zaragoza dentro del campo, y hay que seguir con esta propuesta porque yo creo que vamos por el buen camino. Sí, perdón, Manuel González. Damos el turno a Manuel González. Sí, no tienes abierto el micrófono. Vale, ahora sí. Iván, dices que falta gol, pero hay jugadores como Bukic o como el Toro Fernández que no están disputando, que no están disfrutando apenas de minutos. ¿Qué crees que les falta a estos delanteros para poder aportar arriba en ataque? Pues están jugando menos minutos porque Iván Azón y Juanjo están mejor que ellos. Es que no hay otra lectura. Si han salido al final, también creemos en ellos. Pensábamos que nos iban a aportar eso que nos faltaba, que era el gol, y hoy no ha sido así. Aris ha estado muy bien, contento con su actitud con la que ha salido, pero si juega Iván y Juanjo es porque yo creo que están en mejor nivel que los que no han salido de inicio, nada más. Y luego pues también sabíamos los centrales del Almería qué limitaciones tenían, aparte de sus cualidades, y yo creo que tanto Juanjo como Iván se adaptaban mejor al juego que queríamos plasmar nosotros en el campo que tanto Aris como el Toro. Sí, turno ahora de Pablo Carreras. Sí, Iván, hablabas precisamente del Toro Fernández, también de esas ocasiones que se han errado. No sé qué valoración haces precisamente de la ocasión que ha fallado prácticamente en el último minuto el delantero uruguayo, y al final llueve sobre mojado, ¿no? Le falta, pues, no sé si calidad, no sé si confianza al delantero, pero lo claro es que no está dando ese rendimiento esperado, ¿no? Bueno, ya lo has dicho tú todo. Ha fallado la que ha tenido, pues yo creo que no quiere fallarla, pero no la ha metido, y el rendimiento pues ya lo sabéis vosotros todo. Nosotros estamos contentos con él, con la actitud que muestra cada día entrenando, la actitud dentro del campo, lo que pasa es que no le están saliendo las cosas, nada más.
Bueno, vamos a ir acabando, por favor. Una más. Manuel González, última pregunta. Sí. Vale, ahora sí. Bueno, te quería preguntar cómo te encuentras tú personalmente. ¿Crees que vas a estar en los próximos partidos? Porque el equipo está mejorando, se nota que ya que se nota el trabajo que estás haciendo ahora mismo con el equipo, y me gustaría saber si tú crees que vas a poder estar las próximas jornadas con tus pupilos. Yo no tengo que creer nada. Acataré lo que el club decida. Yo estoy orgulloso del trabajo del cuerpo técnico que ha llevado desde el primer día que estamos aquí. Ahí está el trabajo, ahí se ve en el campo, en los entrenamientos, y estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho, porque lo hemos hecho todo de corazón, sin esperar nada a cambio, con todo lo que ha pasado extradeportivamente, y hemos seguido desde el primer día sin rendirnos. Nuestro trabajo de hoy, plantear el partido que hemos planteado contra una Almería que era uno de los grandes candidatos al ascenso y que es, y ser, para mi opinión, mejor que ellos, yo creo que no tenemos que reprocharnos absolutamente nada. Al revés, estar orgullosos de cómo hemos planteado el partido, con los jugadores que hemos elegido y con las variantes que hemos metido en segunda parte para intentar ganar el partido o empatar el partido por lo menos. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Victoria para la Unión Deportiva Almería, 1-0 ante el Real Zaragoza en una primera parte. Dominaron los jugadores entrenados por Iván Martínez. No habría muchas ocasiones aún así. Y esto ya son imágenes de la segunda mitad. Error en la salida de Yair Amador. Qué balón en profundidad. Y vean la definición de Umar Sadik, el nigeriano que marcaba este golazo, picando el balón al segundo palo a la salida de Cristian Álvarez. Fue él el que inició la jugada del robo. De hecho, rompía el fuera de juego Alejandro Francés. Y vean qué picadita al segundo palo. Qué delicia de gol que marcó Umar Sadik. Nuevo ron en la salida del conjunto maño. Y probaría ese disparo desde la derecha, que a punto estuvo de entrar, Son muy cerca del palo. Al final del partido tendría una ocasión clarísima el Real Zaragoza para marcar. No llegó a conectar bien el balón al segundo palo, solo ante portería el Toro Fernández. De nuevo la acción repetida, como el balón pasaba entre las piernas del Toro. En todo caso, con esta victoria la Unión Deportiva Almería sigue de cerca Español y Mallorca. El Real Zaragoza continúa en puestos de descenso. Sí, estamos muy jodidos, ¿no? Porque yo creo que hemos sido dominantes del partido, hemos controlado en todo momento el juego, hemos tenido ocasiones y después de un error pues nos ha costado el partido, ¿no? Yo creo que nos vamos tristes porque era un partido que debíamos de haber ganado y bueno, tenemos que seguir porque no nos podemos rendir. Sí, se ha visto que en un error en salida de balón pues nos ha condenado, y nosotros pues hemos tenido, sobre todo para ponernos por delante o en esa última, aunque sea para empatar y llevarnos un punto de aquí. Sí, por supuesto, no podemos rendirnos, sabemos que es una situación muy complicada, pero quedan muchas jornadas y jamás podemos darnos por vencidos. Sí, porque el próximo partido llega ya. Tenemos un par de días para preparar el partido y centrarnos y prepararnos para llevarnos los 3 puntos de Gijón. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, coméntalo y compártelo. También puedes seguirnos en redes sociales y tenemos el buzón del aficionado para que te pongas en contacto con nosotros. Aupa Real Zaragoza y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.